Hay casi 100 años entre la Primera Cruzada y la Cruzada de los Reyes, aquella conocida por ser la que implicó a Saladino, a Ricardo Corazón de León, al emperador Barbarroja, a esos personajes de la realeza sobre los que todos hemos escuchado hablar al menos una vez. Por supuesto, entre medias de estos 100 años tuvo lugar la Segunda Cruzada, que también intentó implicar a reyes, que también fue el primer intento por movilizar a buena parte de los reinos cristianos ya, vamos a decir que bien asentados, para que acudiesen a distintos focos de Europa y de lo que sería Asia, con el fin de defender la fe, su cultura, el honor, mejor que cultura, su civilización y, por qué no decirlo, también defender la gloria y riqueza del Papa y la suya propia personal, que era el principal motivo por el que muchos de estos hombres se marcharon y dieron el salto hasta Tierra Santa. Sin embargo, la Segunda Cruzada hay que reconocer que es menos conocida. Mucha gente confunde la Segunda Cruzada con el periodo de vida del rey Balduino IV, el leproso, sobre el que también tenéis un podcast aquí en el programa, pero nada más lejos de la realidad. La Segunda Cruzada es un poquito anterior a ese periodo y, como iremos viendo, fue un conflicto que sirvió de precedente o de preparatoria, si queréis verlo así, para la Tercera Cruzada, que sí que sería conocida por haber involucrado a la mayor parte de grandes reyes y señores de la Europa de su tiempo, es decir, de la Europa de finales del siglo XII. Así, cuando hablamos de la Segunda Cruzada, hablamos de la cruzada que involucró a la famosísima reina y duquesa Leonor de Aquitania, sobre la que también tenéis un podcast aquí. Y precisamente por la coincidencia de programas que hablan sobre distintos personajes o puntos de esta historia que coinciden, y debido también a lo largo que es explicar la Tercera Cruzada, me veo obligada a daros un aviso. En un principio mi intención con este podcast era hacer uno solo que uniese a la Segunda Cruzada y a la Tercera Cruzada, pero mientras que lo estaba grabando me di cuenta de que la Tercera Cruzada era bastante largo, cuando digo bastante largo de explicar, y que la Segunda Cruzada en comparación se me quedó bastante pequeña. Entonces he decidido que lo mejor es que, a pesar de que este podcast se va a quedar más cortito, pues tengáis una primera entrega explicando la Segunda Cruzada y luego os deje la Tercera Cruzada para la semana que viene, para el lunes siguiente. Así podréis ir teniendo los apartados de la serie. Y luego, si queréis conocer un poco más sobre Leonor de Aquitania, tenéis su propia biografía. Si queréis conocer más sobre Balduino el leproso, también tenéis su biografía. Es que me daba miedo crear 2 podcasts o 3 que fuesen literalmente iguales o muy parecidos o que se repitiesen demasiado y ya adelantaran más de la cuenta sobre la Tercera Cruzada. Así que mirad, vamos a hacerlo así, espero que no os moleste, ya que estamos en verano, así también tenéis un podcast un poquito más ligero y ya la semana que viene os publico también la Tercera Cruzada. Aquí no va a haber ningún tipo de pausa, ni de duda, ni otro podcast u otro encargo que surja antes que el otro, porque, como os digo, ya están grabados los dos, la Segunda Cruzada y la Primera Cruzada. De modo que si os interesa y si os gusta mi contenido, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza. Si os gusta mi contenido no tenéis más que suscribiros y, bendecirme o maldecirme. Y ahora vamos a conocer la historia de la Segunda Cruzada. Una cruzada que no surgió del intento de reconquistar Jerusalén, sino del intento de rescatar otro de los estados latinos que había sido atacado por musulmanes y que al final había caído. El primer estado latino que demostró flaqueza frente a lo que era la población del entorno más cercano, que además coincide, para más Henry, con el primer estado cruzado que nació, que vio la luz, que se estableció formalmente. Hablamos del condado de Edesa. Si os parece, vamos a escuchar, bienvenidos y disfrutad. Y recordad que en la zona de Edesa siempre hubo muchos armenios. Tal vez no os parezca importante, pero os aseguro que si miráis lo que ocurrió en la Primera Cruzada y miráis lo que ocurrió en esta, os puede llamar la atención. Aunque la Segunda Cruzada fue una campaña militar poderosa, y aunque también es cierto que tuvo muchos frentes y que en la misma participaron ejércitos venidos de todas las zonas de Europa, no tuvo los resultados deseados, al menos en el foco principal, en Tierra Santa. Parece ser que le fue mejor en zonas de la península ibérica, donde estamos ahora mismo,
y en el mar Báltico, donde se pretendía obligar a los paganos que aún quedaban a convertirse al cristianismo. Sin embargo, en los libros de historia ha quedado plasmado su fracaso, que comenzaría con la caída de Edesa en diciembre de 1144, ante el Imad ad-Din Zengi, conocido por nosotros como simplemente Zengi, el gobernante musulmán de Mosul y Alepo, dos ciudades de la zona ya del continente asiático. Edesa, el condado de Edesa, era un centro comercial y cultural, uno de esos estados latinos que se habían originado prácticamente 50 años atrás durante el desarrollo de la Primera Cruzada y que había tenido como primer conde, primer señor, a Balduino de Boulogne, más conocido como Balduino I de Edesa y después, con el paso del tiempo, Balduino I, rey de Jerusalén. Fue uno de los protagonistas del programa que dedicamos hace unas semanas para hablar sobre la Primera Cruzada. Tenéis el programa en este canal, pero fijaos, ahora si os digo que paréis un momento y tengáis en cuenta que esa Primera Cruzada se desarrolló, terminó más o menos en torno al año 1100, dado un salto de unos 50 años, 49, 44, y ubicaos en el momento en el que un gobernante musulmán, este hombre llamado Zengi, conquista ese condado de Edesa, que fue uno de los primeros estados latinos en fundarse. ¿Provocó una hecatombe? No exactamente, sería exagerar, pero sí que generó cierto shock. Después de la captura por parte de los musulmanes, los cristianos occidentales que residían en las zonas de Edesa fueron pasados por la espada. Masacrados y esclavizados es lo que se supone dictaba la costumbre, tanto para unos como para otros. Los cristianos aquí tampoco es que no hubiesen roto nunca un plato. Era la época y dentro de una época hay una costumbre. Pero ojo, aunque sea otra época y aunque estuviesen más o menos normalizados este tipo de actos, este tipo de prácticas, lo cierto es que a los cristianos no terminó de hacerles gracia que se utilizaran estos métodos con su propia gente, por lo que en respuesta el papa de aquel entonces, Eugenio III, emitió la bula Quantum Praedecessores, que significó la convocatoria de una nueva cruzada a nivel formal, el 1 de diciembre de ese mismo año de 1145. La convocatoria no especificaba unos objetivos militares concretos, pero se centraba en la llamada general con el fin de proteger los logros de la Primera Cruzada. Es una forma de decir, ya ha caído Edesa, no sabemos si podremos recuperarla, pero que todo lo demás que hemos mantenido, Antioquía, toda la zona de Galilea, toda la zona del reino de Jerusalén, que no caiga, que no se venga abajo, que aguante. La campaña en general, fue impulsada por las giras de reclutamiento del famosísimo Bernardo, abad del monasterio de Claraval en Francia, logrando reunir unos 60.000 combatientes. Fray Bernardo de Claraval era un hombre muy influyente en la época. Tal vez os acordéis de él, de cuando os conté la historia de Leonor de Aquitania. Si tenéis ganas de escucharla, os animo a que vayáis a buscar ese también, o os lo puedo enviar yo. Podéis pedirlo en comentarios, sin problema. Si Leonor va a salir ahora mismo, porque una vez tenéis explicadas las causas del conflicto, tocaría pasar a explicar quiénes fueron los encargados de dirigir a esos ejércitos de más de 60.000 combatientes. Es lo que se estima actualmente, pero según a quien preguntéis, el historiador o el estudio, las cifras pueden variar. Por una parte teníamos a los cristianos, aquellos que iban a participar de la cruzada. Se encontraba el rey Conrado III, que, si bien se supone que fue el primer representante poderoso de la dinastía Hohenstaufen, nunca llegó a ser coronado, por lo que no entraría dentro de la categoría formal de los emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico, a diferencia de su hijo, de quien hablaremos más adelante. Pero ya era la suya una familia de importancia dentro del imperio, dentro de los territorios de habla germánica, de habla alemana. Y luego, junto a él, por supuesto, estaba el rey Luis VII de Francia, que en aquel momento Francia era algo así como uno de los reinos cristianos occidentales más importantes. Se supone que estos dos reyes, el germánico y el francés, lideraron personalmente sus ejércitos, siendo la primera vez que reyes personificados, comandaban una cruzada. Sí, en la primera hubo reyes, pero se convirtieron en reyes, en príncipes, en grandes señores, después de haber conquistado tierras. Antes solían ser hijos desheredados, a lo mejor condes o duques, pero nunca reyes propiamente dichos. Esa es la diferencia, el toque, que nos distingue la Segunda Cruzada de la Primera Cruzada.
pero que esto no nos haga subestimar a aquellos hombres, a las estirpes que ya habían conquistado zonas en Tierra Santa o que habían permanecido en el entorno, en esa dimensión durante siglos. También participan en esta segunda cruzada el emperador Manuel I de la dinastía Comneno, del Imperio Bizantino, la Roma oriental. Ese hombre que había sido padre de la princesa historiadora Ana Comneno, también os hice un podcast sobre ella, y que se había enfrentado al mismísimo Roberto Guiscardo, llamado el Zorro o el Astuto, antes de que ocurriese la Primera Cruzada. Y durante la Primera Cruzada se había enfrentado a la práctica totalidad de los cruzados. No os voy a mentir, se supone que al ser emperador bizantino eran cristianos y de hecho la Primera Cruzada se convocó teóricamente para ayudarlos a ellos. Pero bueno, Manuel no se había fiado del todo, con cierta razón hay que decirlo, y había obligado a todos los cruzados a que le jurasen lealtad. Y como eso había llevado a varios conflictos, digamos que al final esas ideas originales de ayudar a los bizantinos cayeron en saco roto, y Manuel no terminó de fiarse de esa gente, por lo que ahora que venía una nueva tanda, una nueva convocatoria por parte del Papa, el emperador bizantino no quería saber nada. Bueno, quería saber lo justo y necesario, pero seguía exigiendo que si querían atravesar sus tierras, si querían pasar por su zona, debían de jurarle lealtad. Y así lo hizo. Manuel, digamos que defendía una posición como emperador, un emperador que ya había vivido otra cruzada anterior. Estos serían los principales líderes cristianos, pero luego faltarían los líderes musulmanes, que serían Zengi, el conquistador de Edesa, junto con su sucesor, su hijo menor, su hijo más pequeño, Nur ad-Din, quien terminaría de consolidar el poder musulmán, el poder de la familia de Zengi en Siria, derrotando así a los cruzados. Y también, digamos que teniendo entre sus fieles, entre su gente, a un joven que años más tarde se convertiría en el gran sultán de Damasco y de Egipto, el futuro Saladino, que sin embargo todavía no era sultán ni daba avisos de llegar a serlo. En ese momento, Saladino acompañaba a su padre y a su tío, que actuaban como mercenarios, como agentes digamos que leales a la familia de Zengi y de Nur ad-Din en las conquistas de Edesa y en el resto de campañas militares que llevaron a cabo. Poco a poco, el padre de Saladino y su tío adquirirían la gobernanza sobre algunas ciudades y territorios. Pronto se irían haciendo fuertes, aunque al joven Saladino todavía le faltaba mucho para ser puesto a prueba. De momento, simplemente eran una familia de origen kurdo que servían a su señor, originarios, hay que decirlo, de la Armenia medieval. Y me diréis, Marta, demasiados datos, pero ¿a qué son interesantes? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que estamos listos para conocer, al menos brevemente, qué ocurrió durante esta segunda cruzada. Podríamos comenzar señalando lo que fue bien, los frentes del Báltico y de la península ibérica. Veréis, el motivo de que se formaran frentes en lugares tan alejados de Tierra Santa se debió, en parte, al uso de flotas junto con los ejércitos terrestres. Mientras que el ejército terrestre seguía las rutas previamente marcadas y tenían un rumbo fijo hacia Tierra Santa, las flotas pudieron desviarse un poco y ayudar a los reinos cristianos de la península ibérica en su avance en contra de esa Al-Ándalus islámica musulmana, de la que también hemos hablado otras veces y que tan compleja puede resultarnos en función del periodo histórico. Pero vaya, es lo que llamaríamos el periodo de Al-Ándalus o la Reconquista española. De esta época destaca el sitio de Lisboa, que ocurrió en ese año de 1147, donde capturaron la ciudad para el reino de Portugal, un reino naciente, un reino nuevo, que antes pues no había tenido la independencia que estaba teniendo. Así como también terminarían tomando Almería y Tortosa. Para los que no seáis españoles o los que no conozcáis el terreno, os diré que son ciudades dispersas por la península. Lisboa es la actual capital de Portugal. Almería es una ciudad en el sureste español, muy en el sureste español. Y Tortosa, por su parte, se encuentra más al norte, también pegada a la franja mediterránea, por lo que es probable que las flotas fuesen bordeando la península y atacando o ayudando a atacar distintas ciudades relativamente cercanas. Y ojo que eso es solo si nos referimos a la península ibérica, porque si vamos hacia el otro frente de los cruzados, en el Báltico, en el norte de Europa, muy al norte de Europa,
nos encontramos que las cruzadas del norte estaban teniendo éxito, aunque también resultando bastante duras, logrando que los paganos, los wendos, se convirtieran al cristianismo, aunque también sería injusto decir que estas cruzadas en el norte no solo tenían el toque religioso, sino que además incluían disputas territoriales y, peleas de otra índole entre los reinos y los ducados, condados de la zona norte europea. Digamos que podrían pasar también por las típicas peleas por los vacíos de poder. Digamos que todo iría bien en esos dos frentes, en dos frentes que por otra parte son los puntos opuestos de Europa. Pero si luego nos vamos a lo que sería la zona de Tierra Santa y su área geopolítica, lo que llamarían Asia Menor, los ejércitos europeos sufrieron fuertes derrotas. Derrotas enormes por falta de suministros y, también hay quien dice que por ignorar los consejos que les habría dado el emperador bizantino Manuel I Comneno cuando esta gente volvía a cruzar sus tierras y volvía a encaminarse hacia Tierra Santa. El emperador bizantino en las cruzadas es un poco ese personaje que siempre se queda en la sombra porque, por una parte, o no le hicieron caso o él intentó exigir una lealtad que no todos los cruzados pensaban que se merecía, pero mirad por dónde. En este caso, tal vez haciendo caso a Manuel, les habría ido un poquito mejor, puesto que cada uno, tanto los germanos como los francos, los franceses, vamos a decir, terminaron sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Por una parte, los germanos del rey Conrado III Hohenstaufen fueron diezmados en octubre de ese año de 1147 en la batalla de Dorylaeum, mientras que los franceses del rey Luis VII, aunque en un principio tuvieron más suerte y lograron vencer, terminaron sufriendo una derrota catastrófica en la batalla del monte Cadmo, en enero de 1148. Unos meses después del desastre de los germanos. Cualquiera pensaría que después de estos choques, los cruzados terminarían recuperándose o planteando otra estrategia de ataque. Pero digamos que una vez lograron llegar hasta la zona de Levante, a la zona de Tierra Santa, algunos se envalentonaron un poco y decidieron atacar un lugar que no era Edesa. Edesa estaba en manos musulmanas. Lo lógico habría sido ir a por ese condado, a por ese territorio que teóricamente pertenecía a los cristianos desde la primera cruzada y que, se supone que era su objetivo. Pero nada más lejos de la realidad. Decidieron atacar Damasco, el corazón o uno de los corazones de la dinastía Zengi, la dinastía que había dominado Edesa. Sobra añadir que el motivo por el que se tomó esta decisión está debatido, pero algunas teorías se inclinan por la versión de que Damasco, como gran capital, como gran centro político, militar, también un poco comercial de la época, era un golpe. Por una parte era un golpe para el enemigo, para el musulmán, porque era una de sus ciudades sagradas. Damasco es una ciudad importantísima dentro de esta religión y dentro de lo que era el mundo musulmán de la época, el reino musulmán de la Edad Media, de los siglos XI-XII, vamos a decir. Pero también era urgente tomar Damasco o al menos dejarla debilitada, porque Damasco era quien enviaba la mayor parte de los ejércitos hacia Edesa y el resto de lugares. Lo consideraban al final una amenaza inmediata que no solo podía hacer que Edesa aguantase en manos musulmanas, sino que además podía provocar lo peor, la posible caída del reino de Jerusalén, que en aquel momento es lo que más miedo les daba a los cruzados, por lo que se lanzaron a su asedio, a su conquista. Pero como suele ocurrir en estos casos, como ya os vais viendo venir, el asedio fue un desastre logístico, y solo duró 4 días. La falta de agua y la llegada de refuerzos musulmanes, liderados precisamente por el sucesor de Zengi, el conquistador de Edesa, Nur ad-Din, acompañado en aquel momento, se dice, por el padre y el tío de Saladino, obligaron a que los cristianos emprendiesen una retirada, no humillante, pero sí apresurada. Problemas logísticos siempre pueden aparecer, problemas políticos también. Pero, ¿qué me decís si os hablo de problemas en las decisiones de quién toma el mando en cada momento? ¿Quién dirige y, en especial, a quién dirige cada uno y cuáles son sus metas, sus intereses particulares? Lo que os voy a contar ahora aparece en el programa sobre Leonor de Aquitania, pero nunca está de más recordarlo si, aprovechando esa historia,
podemos acercarnos un poco más a lo que eran los nobles, los grandes personajes de la Segunda Cruzada. Veréis, en esta ocasión, en esta cruzada, ocurrió algo insólito. Una reina europea, en este caso la reina francesa Leonor de Aquitania, esposa de Luis VII, acompañó a su marido hasta Tierra Santa. Lo acompañó por varios motivos. Motivo diplomático, motivo de imagen de matrimonio unido, motivo de que el marido no se fiaba de su esposa y motivo de que Leonor era sobrina, estaba emparentada con el hombre que en aquel momento ostentaba el título de príncipe de Antioquía. El Principado de Antioquía era uno de los más importantes y más poderosos y antiguos de los estados latinos de Tierra Santa, aquel que dominó el gran Bohemundo de Tarento. Pues bien, resulta que el tío de Leonor, un hombre llamado Raimundo, nacido en Europa, en tierras francesas, estaba casado con la, en aquel entonces, princesa Constanza de Antioquía, la legítima heredera del Principado. E inevitablemente, como podéis suponerlo, esta circunstancia convertía a Raimundo en uno de los hombres más poderosos dentro de Tierra Santa, a pesar de que no había nacido allí, a pesar de que 50 años después de la Primera Cruzada ya había mucha gente que, descendiendo de familias cristianas de Europa, se habían asentado y habían tenido hijos y sus hijos habían tenido hijos dentro de Tierra Santa. Para bien o para mal, Raimundo era un hombre respetado y, por supuesto, cuando su sobrina, Leonor de Aquitania, y el esposo de su sobrina, el rey de Francia, Luis VII, llegaron hasta allí, cualquiera diría que los habrían recibido con los mejores honores, primero por reyes y segundo por familia. Pero bueno, esa hospitalidad duró lo que duró, porque se cuenta que Raimundo y Luis tuvieron una fuerte afrenta durante la cruzada, motivada por los celos del rey francés. Las malas lenguas contaban que Leonor de Aquitania había tenido una aventura amorosa con su tío, que se había amancebado con él, cuando ella apenas era una chiquilla. Y se decía que ese fuego que los habría poseído en el pasado aún los mantenía atados y que aún podían tener ciertos encuentros furtivos. Nada de esto está probado. Nada está claro, son leyendas, son historias, pero leyendas que tendrían el suficiente peso como para sospechar que este motivo habría sido uno por los cuales Luis, el rey de Francia, habría terminado abandonando la Segunda Cruzada y retirándose, junto con su esposa, por supuesto. También hay historias que hablan sobre que Leonor habría sido agredida por su marido durante esta cruzada, precisamente por esa acusación que la mayoría tienden a catalogar de injusta, no porque se piense que Raimundo fuese incapaz de engañar a su esposa o de tomar amantes, sino porque no está probado, no hay nada claro al respecto. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de la documentación, depende del historiador. Yo con estas cosas siempre os voy a invitar, aunque aquí contamos las historias de forma un poco más fantasiosa, a que os preguntéis, cuando leáis alguna de estas cosas, ¿qué ganaban los protagonistas teniendo este tipo de relaciones, haciendo este tipo de cosas que suenan tan apasionadas o tan propias de una novela? Porque sí, esto podría haber sido un motivo para que Luis terminase abandonando la campaña, pero también podría haberlo sido el hecho de que, después del fracaso en el asedio de Damasco, comenzaran a surgir sospechas de que los cristianos se estaban traicionando entre ellos y de que algunos estaban colaborando con los musulmanes, tal vez a cambio de tierras, a cambio de dinero, a cambio del perdón divino, a cambio de muchas cosas. Y esto, a nivel práctico, puede sonar tan creíble como esta historia que os acabo de contar, más creíble que la historia que os acabo de contar, o tal vez menos. Yo esto lo dejo a vuestro gusto, porque por supuesto siempre estará también la idea de que el emperador bizantino, Manuel I Comneno, desconfiaba demasiado de los cruzados, y que después de haber intentado obligarlos a que le jurasen lealtad y de que estos se hubiesen negado, pues él podría haber decidido, esto no es sospecha, esto sí que está probado, firmar una paz con los turcos, una paz con los musulmanes, obligando a que, en el caso de que los turcos se enfrentasen a los cristianos, los bizantinos simplemente se desentenderían, no ayudarían a sus hermanos, a sus primos de religión, porque los bizantinos ya estaban separados a nivel religioso de los cristianos occidentales. Y digamos que, bueno, entre unas cosas y otras, la cruzada terminó fracasando. No fue el fin del reino de Jerusalén. Eso vendría más tarde, en la época a la que nos vamos a referir ahora. Pero por ahora lo que terminó pasando es que
el musulmán en esta zona del mundo terminaría saliendo reforzado. Nur ad-Din, el hijo de Zengi, se convertiría en el primer unificador de la Siria musulmana al tomar Damasco, al conseguir rescatar la ciudad unos años después y capturar lo que quedaba del estado de Edesa. Es decir, Nur ad-Din terminaría con la campaña que inició su padre en el pasado. Tomaría Edesa y sin saberlo le terminaría allanando el camino a la familia de Saladino, porque mientras que él se encontraba de campaña o se encontraba organizando ejércitos o dirigiendo a su gente hacia otros lares, dejaba la ciudad de Damasco en manos del padre de Saladino y otra de las principales ciudades de Asia Menor, la ciudad de Sirku, en manos del tío de Saladino. Ellos se quedarían con esas ciudades y con sus ejércitos, y ahí Saladino, que además se encontró en una posición cómoda porque Edesa había sido capturada totalmente por los musulmanes, pudo iniciar con éxito su propia carrera militar y con el paso del tiempo convertirse en sultán de Damasco, sultán de Siria y sultán de Egipto. Pero, por supuesto, Saladino también pasaría a la historia por ser el hombre que consiguió que Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de las tres religiones, terminase cayendo para siempre, de forma, prácticamente definitiva, en manos de los musulmanes. Pero para conocer esa historia, me temo que tenemos que dar otro pequeño salto de tiempo, porque todos estos minutos, esta primera mitad del programa, ha sido para hablaros brevemente sobre la Segunda Cruzada, para allanaros el camino, para entender mejor el porqué, los motivos, las consecuencias de la Tercera Cruzada. Una cruzada que terminaría involucrando no solo a Saladino, sino también a los descendientes de Conrado III Hohenstaufen y al hijo favorito de la, en aquel entonces, reina de Francia y futura reina de Inglaterra, Leonor de Aquitania. Estoy hablando, por supuesto, de Ricardo Corazón de León. Y me parece que con esto, y con la certeza de que el condado de Edesa no regresó a manos cristianas después de la Segunda Cruzada, podemos quedarnos y podemos tener todas estas ideas en mente para después, el próximo capítulo, la próxima semana, el próximo lunes, que ya está todo grabado, poder disfrutar mejor y más de la Tercera y Gran Cruzada de los Reyes. Como habéis podido ver, este podcast ha sido más ligero, ha sido un poco más introductorio, precisamente porque en un principio iba a grabar todo del tirón, todo junto, pero después me he dado cuenta de que la Tercera Cruzada ocupa muchísimo más espacio que la Segunda. Entonces he dicho, vale, hago este podcast un poquito para introduciros el contenido y el lunes que viene disfrutáis al completo de la Tercera Cruzada. Y ahora, si os parece, vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, por apoyarme, por tenerme paciencia. Y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Relatos de la Historia. Os aviso que el viernes irá sobre otro tema más literario, pero el lunes tenemos Tercera Cruzada. No os lo perdáis. Buenas noches y hasta la semana que viene.